nosotros no podemos asumir de que por la existencia del RSI vamos a tener un movimiento contrario al movimiento que estamos viendo. O sea, el precio no se va a devolver porque el RSI salga en alguna de las líneas de sobreprecio. Ya creaste tu cuenta, cargaste el saldo, tienes todo lo necesario para empezar a operar. Pero falta algo. ¿Qué es lo que falta, Traderman? Bueno, lo que falta es súper sencillo. Poner unos indicadores. Y yo te voy a dar unas recomendaciones que voy a pasar a explicar en los siguientes videos, ¿ok? Primero, esto ya lo habíamos visto antes, pero, como lo habíamos visto antes, vamos a seleccionarlo de todas formas. Seleccionamos primero aquí en la sección de gráfico, velas japonesas, porque nos va a permitir entender mejor cómo funciona y cómo es la evolución del movimiento del precio. O al menos a mí me va a permitir explicártelo de una forma que manejo más. Nos vamos aquí a herramientas. No sé si se llama herramienta en esta sección, pero está en la sección de herramientas. Bueno, dice instrumentos. Y hay distintos instrumentos o herramientas para poder trabajar. Vamos a ocupar mucho las herramientas de dibujo, pero lo que me interesa que dejemos listo ahora son los indicadores. Por ejemplo, en indicador se necesitan osciladores. En oscilador tenemos un oscilador que es el RSI. Vamos a usar por ahora este indicador solamente, ¿ok? Solamente el RSI. A mí me gusta cambiar el color del RSI, lo voy a poner a amarillo para que se note un poquito más. Aquí puedo cambiar el periodo, por ejemplo. Me gusta en ciertos momentos trabajar con un RSI de 3 periodos, y si te das cuenta el RSI cambia. Y un RSI de 4 también puede ser. También cambia, ¿ok? Ahora, en este video de paso, voy a explicar un poquito de cómo funciona el RSI, ya que va a ser el indicador que vamos a ocupar más, pero no va a ser el que va a darnos la señal exacta de cuándo tenemos o cuándo no tenemos que comprar. Nosotros vamos a tratar de buscar lo que llamamos confluencias, que es cuando tenemos una señal por un lado, otra señal por otra, se entrecruzan, se aman, se adoran y tienen un hijo, que es nuestra operación. Ouch. Bueno, básicamente eso. Acabo de abrir aquí mi super herramienta Epic Pen y para explicarte una pequeña cosilla. Primero, quizá que no he pagado perfil. Primero, hay que tener algo de esto es de la mayoría de indicadores de oscilador. Por ejemplo, primero tenemos el movimiento del precio, que si tú te das cuenta, es similar al movimiento que vemos acá. Si nosotros, por ejemplo, aquí vemos que sube, se mueve, no te pares. Si nosotros vemos que acá el precio sube un poco, retrocede, sube, pequeños retrocesos, pequeña alza, pequeña baja, y aquí ya empezamos con una tendencia más bajista. Si nosotros vemos eso, te darás cuenta que el RSI funciona igual. Aquí tenemos, en esta misma línea, una alza. ¿Dónde va esa alza? Esa alza para acá. Un periodo determina esta otra. Después hay una baja que tiene un quiebre aquí. ¿Ves? Y después termina bajando definitivamente acá. Que más o menos por ahí. Y si te das cuenta y vamos haciendo paralelismo, el RSI más o menos te va indicando cuáles son los puntos más altos y los puntos más bajos. El RSI no es un movimiento que te indique el futuro del precio. No hay ningún indicador que te indique para dónde va a ir el precio, ¿ok? Nosotros especulamos para dónde puede ir, pero no tenemos la certeza. El indicador RSI y todos los indicadores que tienen lo que hacen es un cálculo entre todas las velas acorde a la cantidad de periodos. Por ejemplo, si este RSI es de 4, el cálculo hace de los últimos 4 periodos de esta temporalidad. En este caso, las últimas 4 velas. Si lo dejamos en 14, hace un cálculo entre las últimas 14 velas. Y ese cálculo que hace el RSI lo extrapola con 3 señales internas. La primera señal es la línea de 50 o línea de media. La segunda señal es la línea superior roja, que es la línea de sobreprecio 1, sobre venta. Y esta es la línea de sobreprecio 2 o sobre compra. ¿Qué quiere decir que haya una línea de sobreprecio, una línea de sobreventa y una línea central? Bueno,
Si el RSI sobrepasa la línea central, es altamente probable que la tendencia del movimiento, o sea, que tenga mayores probabilidades a que el movimiento vaya en una dirección alcista, ¿ok? Al menos el movimiento cercano. Si pasa la línea 50. Si la pasa hacia arriba, alcista. Si la pasa hacia abajo, bajista. Y podemos ver aquí un ejemplo de que cuando el precio empezó a subir, llegó hasta aquí, rompió la línea de 50, el precio de acá también mantuvo el mismo movimiento hacia el alza, hasta aquí llegó a esta zona. Aquí llegó a esta zona, empezó a bajar, y bueno, acá empezó a bajar. Pero al pasar la línea de 50, nosotros ya vemos más fuerza. Y eso es básicamente lo que un buen indicador en el RSI. Que nosotros vemos que al pasar la línea de 50, vemos también un movimiento más fuerte hacia el alza. Por ende podemos operar. Y lo mismo acá. Al pasar la línea de 50 hacia la baja, vemos un movimiento más fuerte hacia la baja. Otra forma de operar con el RSI o de entender el gráfico con el RSI son las líneas de sobreprecio. Con la línea de sobreprecio superior, me gusta llamarle sobreprecio para no cerrarnos con sobreventa, sobrecompra, que hacen reales. Con la línea de sobreprecio superior, si nosotros, por ejemplo, ahora lo que vamos atrás, banca. Si nosotros vemos que el RSI está por sobre la línea, en este caso la línea 70, podemos entender de que el movimiento que va a tener va a ser mayoritariamente alcista, que tiene una fuerza alcista, y por ende puedo intentar hacer operaciones al alza en mediano o corto plazo. Ahora, ¿cómo lo ocupan otros operadores? Ven que el precio está fuera del sobreprecio y dicen el precio va a retroceder. Pero tú te puedes dar cuenta aquí que el precio no retrocedió, tuvo un pequeño retroceso y de ahí fuerza hacia el alza. Por ende, ese análisis inicial de que si estás en sobreprecio, ya sea sobre compra o sobre venta, el precio va a dar una vuelta y en el momento va a hacer una entrada en el movimiento contrario al que estamos viendo. Por ejemplo, si este es el movimiento hacia el alza y el RSI se acerca a la línea de sobreprecio que le podría indicar un movimiento a la baja, nosotros hacer operaciones a la baja acá no es inteligente sin una confirmación. De hecho, no es para nada inteligente, lo vamos a explicar con el siguiente indicador. Pero, con la siguiente herramienta. Pero, lo mismo pasa si lo hacemos aquí en sobrecompra. Por ejemplo, me voy a volver un poco más atrás. Nosotros podemos ver acá que el RSI llegó hasta esta zona. Por ende, quien haya hecho una entrada acá, una entrada acá, una entrada acá, esperando que va a subir, se va a equivocar. Que trate de adivinar cuál es en la cantidad de velas correctas para poder llegar a eso, se va a equivocar. Nosotros podemos ver aquí también. Ahí. Podemos ver aquí que perfectamente alguien pudo haber pensado que aquí el precio va a retroceder. ¿Ok? Pero no retrocede. El precio sigue a la baja. Toma fuerza, como indiqué en la primera indicación. Como dije cuando empecé a hablar sobre este indicador. Y recién aquí, en esta zona, es cuando toma un retroceso. Y el retroceso tampoco es un gran retroceso, es un retroceso suave, con una pequeña consolidación. Ya hablaré de eso. Una pequeña consolidación. Entonces, nosotros no podemos asumir de que por la existencia del RSI vamos a tener un movimiento contrario al movimiento que estamos viendo. O sea, el precio no se va a devolver porque el RSI salga en alguna de las líneas de sobreprecio. ¿Ok? Ya. Con eso claro, ¿qué nosotros podemos hacer para que el RSI nos entregue una mejor información? Bueno, buscar confluencias. ¿Qué tipo de confluencias, Traderman? Súper simple. Vamos a ir a la lista de instrumentos y vamos a buscar acá un indicador que se llama EMA. La EMA te dibuja una media móvil, en este caso media móvil exponencial. ¿Qué queremos decir con media móvil exponencial? Que es lo mismo, de forma exponencial, básicamente es un cálculo de la cantidad de velas que tú le indicas acá. Yo voy a poner acá del periodo de 2021 porque me gusta. Puede ser 21, 25, 20, la verdad es que lo dejo a tu
no, no va a hacer gran diferencia en tu trade. La verdad es que esté en 20, 25, 21. Es algo a lo que te terminas acostumbrando de a poco. Se podría decir que es cosa de gustos, al menos en mi caso. Ya, a ver. Por ejemplo, ¿recuerdan las indicaciones que vimos recién sobre el RSI? Que si el RSI está en sobreprecio, no necesariamente indica que va a devolver el precio o va a retroceder el precio. Bueno, entonces acá nosotros con la EMA de 21 en este caso, podemos apoyarnos en eso. Si por ejemplo, nosotros vemos que acá hubo un sobreprecio, el RSI está en sobreprecio, pero el movimiento del precio está por debajo de la EMA, de la Exponential Moving Average, de la media móvil exponencial, nosotros no vamos a operar al alza hasta tener una confirmación. ¿Cuál va a ser nuestra confirmación? Que salga de la EMA. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender acá? Que nosotros aquí no entraríamos porque la EMA nos indica de que no es un momento de entrar. ¿Y por qué no es un momento de entrar? Porque solamente el RSI dice que estamos en sobreprecio, que podría haber un pequeño retroceso o un gran retroceso. Podría haber. Pero, y ese retroceso es al alza. Pero si el retroceso que nos indica el RSI es al alza, pero el precio está por debajo de la EMA, que esté debajo de la EMA nos indica que el movimiento es bajista, no alcista. Y si el movimiento es bajista, nosotros no podemos creer en una señal al alza. ¿Ok? Esa es básicamente la regla, la norma. Vamos a ver el ejemplo en un movimiento contrario. Acá, por ejemplo, podemos ver que el RSI nos da aquí una clara señal de que deberíamos retroceder. ¿Qué es lo que evita aquí que retrocedamos, que hagamos nuestras entradas a la baja? Lo que evita que hagamos nuestras entradas a la baja es la EMA. Básicamente, al el precio estar en movimiento alcista por sobre la EMA, a nosotros nos detiene ese pronóstico erróneo. Impide que nosotros hagamos una operación en dirección bajista. ¿Cuál es la regla aquí? ¿Cuál es la norma? El precio está en una tendencia alcista, opera al alza, y si el precio está en una tendencia bajista, opera a la baja. Esto es muy simple, muy sencillo, todavía es hablar sobre nubes si no hemos hecho las primeras pruebas de operación, pero algo que debes entender es que no porque el RSI esté en sobreprecio debes hacer una entrada en dirección contraria, y siempre, para respetar el tema del movimiento de tendencia, vamos a seguir como regla de que vamos a operar solo al alza si es que el precio está por sobre la EMA, y a la baja si el precio está por debajo de la EMA. ¿Ok? EMA de 21, 25, 20, la verdad es que vas a notar que no hace mucha diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos 21, 22, 23, 24, 25. ¿Qué diferencia hubo? El precio, el mismo tramo de precio está por sobre la EMA, y el mismo tramo de precio está por debajo de la EMA. No hay una gran diferencia, como puedes ver. ¿Ok? Entonces, esas son básicamente las lecciones con respecto a lo que es el RSI y la EMA. ¿Ok? No te vayas. En el siguiente video vamos a ver un poquito más de esto y un poquito más de contexto con respecto al precio. Ya con eso vas a poder empezar a hacer tus primeras operaciones. Nos vemos en la siguiente clase.